Pues bien, como les mencionaba en el correo electrónico enviado a ustedes, durante este último módulo del Diplomado en Marketing y Comunicación Política en tiempos de distanciamiento denominado Liderazgo Político y Participación Política en tiempos de crisis, vamos a tener el acompañamiento de Jenny Alexandra Gómez González. Ella es administradora pública, egresada de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP de Colombia, coach ontológico profesional, máster en prevención de riesgos laborales y sistemas integrados de gestión y responsabilidad social corporativa. Es facilitadora del programa de capacitación política ciudadana de CPI Latinoamérica, Consultores Políticos Independientes, asesora de la gobernación de la SUAY del Ecuador, asesora en temas de liderazgo del Movimiento Generación Guayaquil, Ecuador. Tiene experiencia en el desarrollo de habilidades gerenciales y equipos de alta dirección gubernamental, desarrollo de liderazgo personal, organizacional y ejecutivo. Es consultora asociada de CPI Latinoamérica, Consultores Políticos Independientes. Pues con un pequeño detalle del resumen de Alexandra, damos la cordial bienvenida y damos oficialmente inicio a este último módulo del Diplomado de Marketing. Adelante, Alexandra. Gracias, Yanela. Bueno, quisiera preguntar primero si me escuchan bien, si está perfecto todo. Sí. Bueno, muchas gracias. Realmente para mí es un gusto, un placer y un honor estar acompañándolos en estas próximas 2 semanas donde vamos a hablar de liderazgo, un tema que a mí me apasiona porque soy una convencida de que en cada una de las personas debemos desarrollar, potencializar ese liderazgo y que eso se manifiesta a través de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestros dones y de lo que cada uno de nosotros somos como personas. Voy a proceder entonces con esa presentación que me ha hecho Yanela a compartir la pantalla. A ver, déjenme ver acá un segundo. Vamos a compartir la pantalla. Ustedes me confirman si ahí están viendo mi pantalla. Yo voy a disminuir acá. Perfecto. Vamos a ver aquí. Ok. Dejamos solo la voz del hablante. Listo. Bueno. Les comentaba a ustedes que a mí el tema del liderazgo es un tema que me apasiona. Si bien es cierto, soy administradora pública de profesión, pero mi fortaleza o mi fuerte, más que haber ejercido en cargos de gobierno o en algunas entidades en mi país, realmente ha sido ese en el enfoque de desarrollar como tal el potencial y el talento de las organizaciones con las cuales yo he trabajado, no solamente desde el enfoque o el punto de vista público o político, sino también desde el punto de vista privado. Entonces, realmente es un honor poder estar acompañándonos en este tema de liderazgo político, donde vamos a estar reunidos hoy jueves, que iniciamos, y vamos a hablar sobre este tema. Vamos a hablar sobre algunas definiciones, tipos, roles, las tareas de un líder. Vamos a encontrarnos mañana hablando precisamente sobre el tema de gestión emocional, enfocándonos desde nuestra parte neurocientífica, desde el funcionamiento de nuestro cerebro, las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, desde la gestión y la inteligencia emocional y algunas técnicas de autocontrol del estrés. El día sábado vamos a estar hablando sobre la política y grupos vulnerables, sobre el tema de visión de género, el legado histórico y el empoderamiento y cuál ha sido como esa, digamos que trascendencia y ese legado que nos ha dejado como tal digamos que hablemos de las teorías feministas o desde el punto de vista del feminismo y cómo esto nos ha dejado, digamos que le ha abierto espacios de participación política a los diferentes grupos de población vulnerables y la influencia que han tenido en la sociedad. Y el día domingo vamos a hablar sobre democracia y política, enfocándonos desde el punto de vista de los derechos humanos, la gestión de gobierno en pandemia y gestión electoral y estrategias y algunas sugerencias para liderar en tiempos de crisis. Y pues digamos que aplicada en este momento a lo que estamos viviendo, que estamos teniendo grandes cambios y más que cambios, digamos que cosas en donde tenemos que adaptarnos y cómo hemos estado viendo cómo nuestros gobiernos han dado respuesta a estas crisis y bueno, a partir de ello, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cuál va a ser la metodología para la calificación? Nosotros vamos a estar trabajando algunas actividades
Y es importante que ustedes tengan presente que para mí es importante que participen, así que la asistencia y las actividades de clase van a tener un porcentaje, un promedio, unos puntos, como ustedes lo quieran llamar, para la calificación como tal del módulo. Y ese va a ser un porcentaje, o en este momento lo estoy llamando como puntos de 20 puntos. Vamos a hacer un ensayo que va a ser un trabajo individual, que esta va a ser el examen final. Y ese ensayo, yo al terminar la noche o el día de hoy, les voy a estar subiendo a ustedes e indicándoles cuáles van a ser las condiciones, digamos que, o las reglas de juego para este trabajo, este ensayo, que va a tener una calificación de 20 puntos y va a ser nuestro examen o trabajo final. El domingo vamos a hacer una exposición, un trabajo en grupo. También les estaré dando mañana los temas para que mañana estamos en viernes, el sábado que ustedes puedan investigar. No va a ser nada complejo, pero también para poder ir profundizando. Vamos a realizar un taller de escala de valores, vamos a hablar de foros en participación política, un foro de técnicas del tema de autocontrol y manejo del estrés. Vamos a trabajar, esto va a ser con las actividades asincrónicas, el lunes y martes, un foro y un cuestionario sobre tipos de liderazgo y sobre liderazgo basado en DICS. Entonces, esa es como la forma en la cual nosotros vamos a evaluar y vamos a calificar este módulo de liderazgo. ¿Cuál es el objetivo general del módulo? Nosotros vamos, como primer punto de partida, es brindarle a ustedes conocimientos y herramientas de liderazgo para la gestión y desarrollo de entornos políticos, procesos electorales y de gobierno. Ese es el enfoque que vamos a tener en este módulo. Cómo ustedes pueden adquirir o conocer diferentes herramientas que pueden aplicar en cada una de sus actividades en sus entornos laborales. ¿Cuáles van a ser los objetivos específicos? Primero vamos a incorporar conceptos y herramientas del liderazgo para el ejercicio y el desarrollo del poder en momentos difíciles y en cualquier situación que se les pueda presentar. Generar un espacio de conciencia para identificar barreras, creencias y paradigmas propios que limitan el desarrollo, el crecimiento y el empoderamiento de hombres y mujeres que participan desde diferentes escenarios y grupos de interés en el mundo de la política. O sea que aquí ya vamos a empezar a hablar de cuáles son nuestras creencias o nuestros paradigmas o nuestros modelos o mapas mentales. Un tercer objetivo es entender la dinámica del poder que se presenta en el ejercicio de la política. Eso tiene que ver mucho con liderazgo, porque el poder es ejercer como tal esa autoridad, esa responsabilidad. Otro objetivo que vamos a tener es reconocer los espacios de participación y construcción social desde los diferentes grupos de interés y cómo estos son influyentes en los diferentes entornos sociales. Y nuestro último objetivo es entender el rol e importancia de la participación e inclusión de la mujer, los jóvenes y los diferentes grupos vulnerables y sus liderazgos en los procesos electorales y de gobierno. Entonces, estos son los objetivos que vamos a trabajar. Partiendo desde ese punto de vista, a mí me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes y que se hagan esta pregunta: ¿para qué estás aquí? Y aquí sí quiero pedirles a los estudiantes que están que pensemos un momento, ¿para qué estás aquí? O sea, ¿para qué se inscribieron ustedes en este diplomado? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué es lo que esperan? Pueden levantar la mano o pueden habilitar sus micrófonos para poder escucharlos. Bueno, empiezo yo, creo. Dale, Este, Joana. bueno, ¿para qué estoy aquí? Yo soy ingeniera en marketing y desde el colegio mismo me ha gustado un poco esto de el gobierno en el colegio, pues no, y ya como ciudadana en general. Me quería enfocar un poquito a lo que es comunicación política, pero bueno, uno tiene la idea de como ingeniera en marketing tal vez desde un punto de vista comercial. Entonces, sí quería ahondar, quería tener como un poquito más del panorama abierto, entender a profundidad lo que ya sería la comunicación política como tal, ya al servicio de la comunidad, cómo hacerla, cómo ejercerla. Y cuando vi el diplomado, pues dije, de ahí puedo sacar buenas experiencias, o sea, más que todo de los maestros, pues, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí. Ok, para ampliar entonces tu campo de acción. Sí. Serían
2 palabras. Gracias, Joana. Bueno, ¿quién más? ¿Qué tal si escuchamos a Leodán? Buenas tardes, Buenas profe, tardes. compañeros, gusto verles. Mi nombre es Leodán. Bueno, a pesar que yo formo parte del área de la salud, trabajo en el Ministerio de Salud Pública, desde que era joven he estado involucrado en el tema de partidista, en partidos políticos y como dirigente mismo de los mismos, he ayudado y contribuido en algunas campañas, pero siempre sentía que las organizaciones políticas tienen un tema empírico y el objetivo es significar aquello. Y creo que la forma de hacerlo es a través de la academia, a través de esta universidad, profe. Ok, gracias. O sea que en pocas palabras es enfocar para poder fortalecer como tal, digamos que partidos políticos, movimientos políticos, sería tu enfoque. Gracias, Leodán. Escuchemos a Nicole. Nicole, habilitaste tu micrófono, pero no te escuchamos. Estoy escribiendo en el chat. Ah, ok, déjame entonces Que ya tu habilito micrófono. acá el chat. Ok, entonces mientras tanto escuchemos a Andrés. ¿Cómo está? Buenas noches. Soy Andrés Herrera. Eh, bueno, no tenía mucho conocimiento con lo que es la política, cómo organizar una campaña, ni el marketing. En estos módulos que hemos venido aprendiendo un poco de cada cosa, he aprendido mucho y deseaba también este modo, aprender el último modo, aprender un complemento que me ayudaría mucho para saber estar más informado sobre el tema de las campañas y cómo se realiza, la estructura y todo eso. Eso. Ok, ¿y tú qué realizas? ¿En qué trabajas o qué haces, Andrés? Yo hago todo lo que es transporte pesado, lo que son permisos, consultorías y todo eso, lo que es transporte pesado. Trabajé en el Ministerio de Transporte, trabajé en la Agencia Nacional de Tránsito y me dedico a eso, todo Ok. lo que es transporte. O sea que tú quieres ampliar o entrar es como en la rama de la consultoría política, de acuerdo a lo que te Eh, escucho por lo que haces y lo que me acabas de decir. claro, estoy estudiando también la carrera de Derecho. Recién Ok, estoy, después que me gradué de ingeniero y bueno, hice una maestría, estoy estudiando ahorita la carrera de Derecho, pero ese es mi enfoque, ya un poco ya más mayor, eh, a estar involucrado un poco más en la política. ok, muchas gracias. Vamos a ver si ya nos escribió. No, no se ha conectado Nicole. Bueno, ¿por qué yo les pregunto esto o el para qué o por qué es importante que ustedes sepan para qué hacen algo? Cuando nosotros estamos hablando de liderazgo, necesitamos empezar a hablar o aprender a conocernos. Nicole, ¿ya pudiste conectar tu micrófono? Bueno, y el conocernos significa que necesitamos identificar cuál es nuestro potencial, quiénes somos. Y un buen líder lo primero que debe hacer es aprender a conocerse. El enfoque de este módulo, yo lo digo porque tengo en este momento 37 años y digamos que, así como lo decía Joana, yo desde muy joven empecé a trabajar en temas de liderazgo, desde la participación del gobierno estudiantil, a capacitarme, a formarme. Una vez terminé mis estudios de bachillerato, la carrera que escogí fue administración pública, precisamente con un enfoque precisamente en desarrollar dirección, gestión y digamos que cada una de las habilidades que requieren las personas que administran lo público. A partir de ello, empieza uno a estudiar o a hablar de liderazgo y siempre el liderazgo, cuando yo participaba, me hablaban de otros líderes.
como modelos, como ejemplos. Entonces hablábamos de los presidentes, de los líderes a través de la historia, del Papa, de Hitler, liderazgos buenos, liderazgos malos. Y empezamos a ver una serie de herramientas y de cosas, no solamente desde lo público, sino más que todo el enfoque administrativo para la empresa privada. Con todo esto que yo he estudiado, o que hice más o menos hasta los 26, 27 años, a raíz de ello empecé a tener inquietud por ir más allá y saber, bueno, sabemos de liderazgo, pero ¿qué sucede? ¿Cómo empezamos nosotros a desarrollar y a trabajar ese liderazgo que hay dentro de cada uno de nosotros? Por eso es importante poder saber para qué estamos haciendo las cosas, en qué nos enfocamos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Normalmente en las empresas a uno siempre le presentan sus procesos, ¿cierto? Y empieza uno con toda la parte de direccionamiento estratégico. Si vamos a nuestras campañas electorales, ¿de dónde parte todo? Del direccionamiento estratégico, de cuál es la misión, de cuál es la visión, de cuáles son los objetivos, de cómo va a ser nuestro organigrama, nuestra estructura, hablemos de nuestros cargos. Ok, todo eso suena muy bien, pero las personas son las encargadas de ejecutar cada uno de esos procesos. Por eso les preguntaba a ustedes, ¿para qué están hoy aquí? ¿Cuál es el enfoque de este diplomado? Yo hice muchos cursos, chicos, y yo les puedo decir que un porcentaje de las personas hacen los cursos y pasan por ellos. Otro porcentaje realmente se interesan y empiezan a aplicar lo que están aprendiendo. Y otros son aún más curiosos y empiezan a indagar y a seguir desarrollando sus habilidades y sus potencialidades para poder, digamos que, aplicar, conocer y empezar a generar estrategias que desarrollen y potencialicen no solamente su liderazgo, sino el liderazgo de sus equipos. Y para mí, ese es el fin último de toda capacitación o de todo proceso de formación, de cada una de las cosas que ustedes hagan. Por eso cuando hablamos de liderazgo, en este momento, y creo que es el fundamento o el objetivo como tal de este módulo, no es hablarle a ustedes de otros líderes, que sí lo vamos a tocar, sino que ustedes empiecen a interiorizar esas herramientas de liderazgo en sus vidas y cómo cada uno de ustedes empieza a potencializar ese líder que hay en ustedes. Cómo ustedes empiezan a desarrollar habilidades y competencias para dirigir, para coordinar. En este caso, por ejemplo, Andrés, que ya tiene su emprendimiento, su empresa, que trabaja consultoría. Si ustedes quieren independizarse ni ser consultores políticos, en este caso, Giovanna, por ejemplo, con el tema de marketing, cómo vincularlo también. No solamente, ustedes pudieron observar en los módulos anteriores, que no solamente tenemos el campo de acción desde el punto electoral, sino desde el punto de vista de gobierno, de participación ciudadana, del mismo campo electoral, de las asesorías y las consultorías para todo aquello que hace parte de lo público. Y lo público es una esfera bastante, bastante grande y bastante amplia. Entonces, la primera herramienta que yo quiero dejarles a ustedes en el día de hoy tiene que ver con esta herramienta de las 3 columnas. Y vamos a estar trabajando en estas 4 sesiones, en estos 4 encuentros, en esta herramienta. ¿Qué significa esta herramienta de las 3 columnas? Lo que nosotros estamos buscando con esta herramienta es que ustedes puedan tener un proceso de autoconciencia, que ustedes puedan generar conciencia de quiénes son. Ustedes pueden aplicar esta herramienta en cualquier momento, en cualquier espacio, en cualquier lugar. Simplemente tienen que preguntarse qué necesito mantener, qué necesito eliminar y qué necesito incorporar para. Podrían decir ustedes desarrollar mi liderazgo, mejorar mi liderazgo, potencializar mi liderazgo, ser un mejor líder o convertirme en un líder. ¿Qué necesito eliminar, mantener e incorporar para lograr mis sueños, mis metas, mis objetivos? Por ejemplo, Giovanna, que trabaja en marketing, Leodan, que trabaja en salud pública, Andrés, todos trabajamos, por ejemplo, ahorita estamos en la época, si no lo hicieron en diciembre, en la época en que estamos planeando todo el proceso del año. ¿Qué necesito mantener, eliminar e incorporar para que mis planes, mis objetivos y mis metas yo las pueda cumplir? Si no las cumplí, ¿qué necesito mantener, eliminar o incorporar para poder enfocarme y cumplir aquello que no logré? Entonces, el mantener son todos aquellos recursos que a mí me sirven, que me están dando resultado.
Cuando nosotros hablamos de esta herramienta y hablamos en coaching nosotros tenemos algo y es que decimos que los dominios del ser son 3: el lenguaje, las emociones y la corporalidad. Entonces, nosotros no podemos dejar de lado nuestras emociones. Mañana vamos a hablar de inteligencia emocional. No podemos dejar a un lado nuestros pensamientos y nuestras palabras. Resulta que lo que nosotros pensamos, que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras creencias, lo que nosotros creemos de nosotros, es lo que está generando nuestras palabras y nuestras palabras está generando nuestras acciones. Y nuestras acciones es lo que nos está generando nuestros resultados. Entonces, ¿qué necesitamos mantener a nivel de nuestros pensamientos? ¿Qué necesitamos mantener a nivel de nuestras emociones? Aún desde nuestra propia corporalidad. De esto vamos a hablar más adelante un poquito, de este tema. Entonces, cuando yo hablo del mantener, ¿cuáles son las emociones que les dan resultados? ¿Qué necesitamos eliminar? ¿Cuáles son los pensamientos que no nos ayudan? Las frases que nos estamos diciendo constantemente: el no puedo, el no soy capaz, el para qué hago esto, mejor dejo que otro lo haga, ya hice mucho hoy, mañana lo hago. Tendencias al postergar, cosas que tienen que ver con nuestros antivalores también, la pereza, la falta de motivación, bueno, y habrá la envidia, bueno, habrá una cantidad de cosas que a veces nosotros no somos conscientes que las tenemos, pero ahí están. ¿Qué necesitamos eliminar desde nuestras emociones? A veces nuestro estado corporal, aunque ustedes no lo crean, si yo en este momento les dijera a ustedes, bueno, ¿y cómo están sentados? Si uno de ustedes, no los estoy viendo, solamente veo a Joana, y yo los viera a ustedes y, por ejemplo, alguno de ustedes estuviera acostado en la cama, ¿cierto? Escuchando o en el sofá con los audífonos y el celular y en esa postura recargado, muy seguramente te vas a quedar dormido, vas a terminar pensando en la luna, y cuando digo en la luna es que te fuiste de las estrellas y no estás en la clase, y eso significa que mi cuerpo, la corporalidad que yo tenía en ese momento no me estaba ayudando para mi aprendizaje. Entonces, aún en eso necesitamos aprender a conocernos. La mejor postura para nosotros aprender algo es tener los 2 pies firmes en el piso, en un ángulo de 90 grados, espalda recta y estar atentos. Mañana vamos a hablar un poquito sobre nuestro cerebro. Las mujeres podemos hacer 10,000 cosas a la vez, como lo decimos en nuestro idioma cotidiano. Y hablamos que los hombres no pueden hacer tantas cosas a la vez, y eso tiene una razón de ser. Pero también es importante saber a qué le estamos prestando la atención. Entonces, miren cómo necesitamos aprender a conocernos aún en nuestro liderazgo. Cosas que necesitamos incorporar. ¿Será que a veces estamos en estados emocionales que no nos ayudan? ¿Cuáles son los estados emocionales en los que normalmente nos encontramos? Cosas que necesitamos incorporar que tengan que ver con palabras de afirmación, palabras poderosas, palabras de valor, de fortaleza. Pasamos por una situación bastante compleja, bastante fuerte en Guayaquil. Ya vamos a cumplir un año de esos 2 meses que yo creo que ninguno quiere recordar en la vida, y si lo recordamos es para no volver a repetirlo en la historia, como fue abril y marzo del año pasado, del 2020, meses terribles. Y miren cómo nosotros entonces necesitamos empezar a identificar esas emociones. ¿Qué pasó en nosotros? Por ejemplo, en Leodan no me quiero imaginar, porque trabaja con el sector salud, tuvo que vivir de frente todo lo que nosotros vimos en noticias y lo que escuchamos, y fueron emociones que nosotros no podemos separar de nosotros. Y necesitamos aprender a conocernos, y eso hace parte del liderazgo, del empoderamiento. Entonces, esta herramienta, ¿qué la van a hacer? A medida de que vamos a ir avanzando en los temas, muy juiciosos ustedes, para ustedes, no es para que compartamos acá, yo lo que quiero es que cada uno haga un proceso de autoconciencia. Cada vez que nosotros tengamos un aporte o en sus conversaciones internas, identifiquen, wow, necesito mantener esto, necesito eliminar esto, necesito incorporar esto, ustedes lo escriban. Desde las acciones, desde el lenguaje, desde las emociones, desde su corporalidad, porque es lo que nos va a permitir a nosotros generar acciones para generar cambios. ¿Listo? Entonces empezamos acá con liderazgo. Las personas no deben sentirse obligadas, deben ser capaces de elegir su propio líder. Albert Einstein. A mí me encanta esta frase
porque nosotros dentro de una democracia lo primero que hacemos es elegir nuestros líderes. Y muchas veces no sabría decir hasta qué punto a veces esa elección, no sé hasta dónde es obligada, hasta dónde es influenciada, hasta dónde tiende, o sea, el por qué elegimos. Cuando hablamos de elecciones, pero también, por ejemplo, cuando yo hablo de ustedes en el liderazgo, si nosotros queremos crecer como líderes, necesitamos tener líderes, porque un líder no es solamente aquel que se considera líder y tiene seguidores, sino también aquel que es seguidor, que tiene a quien rendirle cuentas. Y cuando hablamos de aquel a quien rendirle cuentas, es un mentor, alguien a quien ustedes confíen, que los guíe, que les ayude a potencializar y a fortalecer su liderazgo. No sé si puede ser un pastor, si puede ser alguien que consideran su jefe, pero es importante tenerlo. Y es importante que ustedes elijan. ¿Por qué? Porque esto va a ser parte de su proceso de formación. Si ustedes no tienen a quién rendirle cuentas, nunca van a poder tener un feedback o alguien que les diga, wow, tú tienes que mejorar en esto, enfócate en esto, posiblemente tienes aquellos errores o aquellas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos del liderazgo hoy en día, empezamos a ver que el liderazgo tiene un enfoque y es una rama tan amplia y tan grande que hoy en día ni siquiera es solamente competencia de la política en este caso, no es competencia de la psicología, no es competencia de la sociología, de la filosofía desde el punto de vista de la reflexión del ser, desde la ontología, desde el humanismo, desde la biología de cómo estamos funcionando hoy en día, sino es, digamos que un campo de acción bastante amplio desde el enfoque que lo queramos ver. Por eso hoy en día tenemos aportes desde la administración, desde los negocios. Bueno, el gran aporte o digamos que lo más grande es desde el punto de vista privado, desde el enfoque administrativo. También desde el psicológico cuando estamos hablando de nuestra personalidad. Desde el sociológico cuando hablamos de las relaciones y de la interacción social. Por eso el liderazgo se nutre de cada una de estas ramas de estudio o de campos investigativos. Por eso el liderazgo, digamos que hoy en día es tan complejo. Por eso es importante saber y poder identificar también ustedes cuáles son aquellos materiales y cuáles son, digamos que aquellas corrientes filosóficas del liderazgo de las cuales ustedes quieren aprender. No es solamente, digamos que desde el punto de vista político. Por eso para mí el liderazgo tiene que ver con el carácter y con la persona, con su saber ser. Hay tres preguntas que son importantes que necesitamos hacerles. Y yo quiero que ustedes las piensen, las reflexionen y a ver, o me escriben por el chat o podemos habilitar los micrófonos. ¿Por qué el liderazgo es importante? ¿Mm? Es la primera pregunta. ¿Por qué creen que es importante el liderazgo? Yo creo que es importante el liderazgo en general en cualquier área porque es, no sé, somos seres humanos y somos creados como para vivir en sociedad, ¿verdad? En conjunto con otros, pero se nos hace como a veces necesario saber que hay alguien que tiene la batuta, que es la cabeza. Entonces, no solo porque va a cargar con la responsabilidad, sino porque en muchos de los casos nos puede dar buenas ideas para dónde ir, por dónde seguir. Entonces, el liderazgo para mí es eso, o sea, la idea de que alguien con miedo, sin miedo, pero pueda tomar la responsabilidad para poder dirigir a otras personas, más o menos así, para poderlas ayudar, para poderlas servir. Ok, gracias, Joana. Bueno, ¿alguien tiene otro aporte? Ok, continuamos entonces. ¿Por qué los líderes son importantes? ¿Mm? ¿Qué Le dicen? toca a Leodán. A ver, vamos a ver acá. ¿Quién me escribió? Gracias, Nicole. Dice Nicole
que para organizar a los ciudadanos a una población. Por eso son importantes, sí, para organizar. Bueno, y vamos entonces con esta. ¿Cuáles son las malas interpretaciones del liderazgo? Alguien que solo va a dar órdenes. Ujú. A ver, otra mala interpretación. A ver si me escriben, yo acá los leo. Alguien que va a recibir como favores, porque es que he pasado con algunos jefes, ¿no? Entonces, han habido jefes y jefes. Sí. Entonces, hay unos que creen que ser el jefe o ser el líder es simplemente que el resto haga las cosas por mí. También me ha tocado buenos jefes, ¿no? Que saben que es como que vamos haciéndolo y yo soy el líder, lo hago primero y luego tú me sigues. Ujú. Pero, Que pero es el eso, jefe. Bueno, ajá. acá nos dice Nicole que es importante porque somos un país democrático. Muy bien. Bueno, hay algo bien interesante acá. Cuando nosotros hablamos de por qué el liderazgo es importante para que algo suceda, para que hayan cambios, para que nos desarrollemos, para que evolucionemos, para que nos adaptemos, para que las sociedades sigan su proceso de desarrollo, de gestión, de crecimiento. Por eso es importante el liderazgo. ¿Por qué los líderes son importantes? Así como lo decía Joana, dando su primera respuesta, los líderes son importantes porque necesitamos que alguien tome la batuta, que alguien tome la visión, que alguien se empodere, que camine hacia adelante, que influencie, que convenza, ¿cierto? Que dé la visión para una ciudadanía, para un partido político, para un país que va a elegir su gobernante. ¿Cómo le están dando, por ejemplo, la visión un candidato a la presidencia a través de sus planes o programas de gobierno, a través de las propuestas que ellos traen? Cuando nosotros hablamos de elecciones, estamos hablando de que normalmente votamos por un líder, claro, porque lo vemos carismático, porque conecta con la gente, porque nos convence, porque lo hemos escuchado, pero realmente nosotros no votamos por un liderazgo, sino por una propuesta, por un programa de gobierno. Y esa es la voz que deberíamos llevar. Cuando nosotros estamos en un movimiento político, son importantes los líderes porque necesitamos darle ideología. Necesitamos consolidar cuáles son esas creencias y son los líderes los que se sientan a plasmar en sus documentos cuáles son las directrices o hablemos de la plataforma ideológica de que sustenta un partido. Hoy en día, por ejemplo, en Colombia podemos hablar de partidos políticos tradicionales, liberal, conservador, que eran los dos partidos, digamos que por naturaleza y que por más de 100 años estuvieron, digamos que en esa guerra de elecciones. Hoy en día hablamos de más partidos. Aquí en Ecuador estamos hablando de movimientos políticos. Precisamente es por el tema que necesitamos darle solvencia y tener una plataforma estratégica, un proceso de, digamos que no sé si es la palabra, pero debería ser una plataforma ideológica con un proceso de adoctrinamiento, ¿cierto? Con unas escuelas de liderazgo, por ejemplo, que por eso son importantes los líderes, para poder darle ese sustento y ese argumento. En la sociedad, para que hayan cambios. En las compañías, para que lideren los procesos. ¿Y cuáles son las malas interpretaciones del liderazgo? Cuando nosotros hablamos de malas interpretaciones, estamos hablando, por ejemplo, de que el líder o jefe, el jefe manda, el jefe ordena, el jefe dice, eso se hace así porque yo así lo digo y porque así se debe hacer. El jefe no pide participación, mientras que el líder es aquel que participa, que escucha y escoge las mejores opciones o las mejores sugerencias, o arma o toma la decisión de acuerdo a la participación de todo su equipo. Normalmente cuando hablamos de una diferencia entre liderazgo y jefe, cuando hablamos del jefe muchas veces nos toca cumplir porque él es el jefe. Cuando yo hablo de liderazgo es porque yo tengo confianza en las decisiones que él toma. Y puede que tengamos un jefe y puede que no confiemos en él,
significa que no hay un liderazgo. Pero mi jefe puede ser mi líder cuando yo tengo confianza, cuando sé que es integridad lo que lleva por delante, cuando sé que me escucha. Otra mala interpretación, ¿el líder nace o se hace? A ver, Yo aquí creo que alguien. se hace también. Yo creo que algunos tendrán el don de ser líderes y nacerán líderes ya de por sí. Desde chiquitos andan haciendo relajo y los niños lo siguen, por ejemplo. Pero en su mayoría yo creo que se logra hacer. O sea, si hay algo que yo tengo claro es que un líder es como alguien muy disciplinado, o al menos debería. Entonces, si puede autocontrolarse en general, a controlar su horario, etcétera, 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 se hace un líder, yo creo así, y pega esas buenas costumbres, pues. Muy bien, mira, acá Nicole nos dice, ella nos participa en qué se forma, se hace, se forma en que van adquiriendo los conocimientos. Muchas gracias, Nicole, y es cierto. Y las dos son verdaderas, porque mira el ejemplo que nos daba Joana. Ustedes ven un niño pequeñito en el parque, oye, ven, sígueme, vamos, por aquí, dale tú primero, ven, y juegan y cuando ustedes se dan cuenta hay uno que los guía a todos y eso estamos hablando de un liderazgo nato. Pero resulta que si ese niño llega a los 12, a los 13, a los 14 o a los 15 años y no se le desarrolla ese potencial, hasta ahí llegó. Pero también es importante identificar que el liderazgo se forma y se desarrolla. En algún momento, por ejemplo, yo tuve miedo en hablar en público, miedo en hablar en escenarios. Yo me acuerdo que el primer discurso que yo di como directora de una asociación de estudiantes en mi provincia, que ya se llama departamento en Colombia, estando en 11, a mí me temblaba todo. Y yo estaba frente a un auditorio de 600 personas con las autoridades y con todo, y yo, Dios mío, después de que yo vi el video, yo quedé, qué vergüenza. O sea, yo tenía, en ese momento creo que tenía 14, 15 años. Entonces uno dice, sí, yo lo puedo hacer, pero la primera vez que me paré y me dijeron, ¿lo puedes dar? Y yo, claro, yo puedo, claro, voy y me paro ahí enfrente de todo ese escenario, a mí me temblaba todo. Y yo después me miré y yo decía, Dios mío, qué vergüenza. Yo dije, esto no puedo volver a hacerlo. Y empecé a desarrollar y a formar habilidades para poder prepararme para hablar en público, para poder prepararme a hablar en escenarios. Entonces, eso se forma. El liderazgo no es solamente hablar del liderazgo, sino también hablar del carácter. ¿Quién quieres ser como líder? ¿Por qué quieres ser recordado? ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Cuál es tu propósito? Ustedes hoy tenían acá un propósito interesante, poder ampliar su campo de acción, poder tener seguridad en lo que hablan, que la gente los proyecte y les crea a ustedes, que generen confianza. Y el liderazgo tiene que ver, por ejemplo, con sus principios y sus valores. Cuando hablamos porque quieren ser recordados, quieren que digan que Alexandra es excelente, que sabe hablar en público, que es una mujer que es responsable, trabajadora, que es comprometida, que su sí es un sí, que su no es un no. O quieren que diga que es una persona que es impuntual, que siempre llega tarde, que mejor no cuenten con ella porque dice que sí, pero a la final no sale con nada. No, no la cite, cítela 10 minutos, cítela 2 horas antes porque siempre llega 2 horas después. Entonces, ¿por qué queremos nosotros? Y esas son interpretaciones. El liderazgo también tiene que ver con nuestro carácter, con nuestras emociones. ¿Quieren que nos digan que siempre estamos de mal genio? Queremos ser líderes, pero hay compañeros de trabajo que no pueden trabajar con nosotros porque no nos aguantan, porque siempre estamos en un corre-corre, estamos de afán, estamos de pronto tensos, estresados. Y hoy en día el mundo es un mundo que prácticamente yo quedo aterrada. Y el mayor conflicto que hay en las organizaciones, y lo puedo decir con seguridad, en donde yo he trabajado y viendo los estudios que se hacen, los mayores, la gente deserta no porque esté aburrida con su trabajo, sino deserta por las personas. No sabemos trabajar en equipo. Entonces miren todas las habilidades que tenemos que empezar a ir buscando y a desarrollar poco a poco. Entonces hablar de liderazgo no es solamente leer libros de liderazgo o autosuperación. Son libros de cómo yo mejoro mi temperamento, cómo controlo mis emociones, cómo aprendo a trabajar con los otros o a trabajar en equipo, cómo me adapto yo a los cambios, cómo aprendo a trabajar en la diversidad. Entonces, el líder se forma. El líder nace, pero también se forma. Yo nunca me hubiese considerado a los 14, 13 años ser una líder. Hoy me considero que tengo
capacidad de liderazgo y todavía me hace falta mucho por desarrollar y por potencializar. Pero esa es una decisión personal que cada uno de ustedes toma. ¿Cómo quieren impactar sus sociedades? ¿Cómo quieren impactar a sus clientes? ¿Cómo quieren impactar sus movimientos políticos? ¿Cómo quieren impactar sus organizaciones públicas? Entonces, ¿queremos que nos vean como líderes o queremos que nos vean como jefes? ¿Queremos nosotros desarrollarnos dentro del liderazgo o queremos llegar a un tope en el liderazgo? John Maxwell tiene un libro interesante, no se los subí, se los voy a subir, y él habla sobre las leyes del liderazgo. Y una de las leyes del liderazgo con la que él inicia es la ley del tope. ¿Y qué dice él? Que cuando nosotros llegamos a cierto tope, y yo en mi experiencia personal puedo decir que cuando yo me siento estancada, cuando uno se siente frustrado, no es porque uno ya no quiere nada, sino porque algo está haciendo falta, llegaste a un tope. Entonces, podríamos decir que si tú terminaste tu universidad, necesitas una maestría. Si terminaste esa maestría, necesitas seguir enfocándote o seguir creciendo, pero necesitas ampliar tu campo de acción. Hoy les he preguntado a ustedes, ¿para qué están aquí? Ok, cada uno tiene un trabajo, yo puedo decir que tienen su sueldo, que ha sido un año bendecido, que tienen, pero queremos seguir creciendo como personas en nuestro campo. Eso es liderazgo, no quedarse en ahí, sino seguir avanzando y seguir aportando a sus sociedades, a sus grupos, a sus equipos. Liderazgo, vamos a ver algunas definiciones de liderazgo. Líder es alguien que tiene seguidores. Dice John Maxwell, es un autor vigente, actual, que tiene más de 100 libros que hablan de liderazgo. Les recomiendo que lean sus libros, es excelente. También que si tú quieres saber cuál es tu nivel de liderazgo y si eres un líder, simplemente mires hacia atrás y observes cuántos seguidores tienes. Ahí vas a saber si eres un líder o no. La definición del liderazgo de John Maxwell. El liderazgo es influencia, nada más, nada menos. ¿En cuántas personas nosotros tenemos influencia? Y cuando hablamos de influencia estamos hablando de esa capacidad o de ese poder que tenemos nosotros en poder lograr que otras personas nos sigan, que crean en nosotros. Acá les tengo, mira, estas fotos de estos candidatos, ¿cierto? De estas caras reconocidas que son actores políticos en nuestro país, con influencia y con seguidores. Liderazgo, acá tenemos otra definición. Líder es un hombre que tiene la habilidad de conseguir que las personas hagan lo que no quieren hacer y que les guste hacerlo. Miren esta definición tan interesante que nos da Truman. Cuando a nosotros nos mandan a hacer algo o nuestro jefe en nuestra oficina nos dice haz tal cosa y a nosotros no nos gusta, lo primero que nosotros hacemos es, nos tocó. Ponemos caras, tenemos conversaciones internas nada satisfactorias, pensamientos que no nos ayudan, pero lo tenemos que hacer. Y lo hacemos y a veces los resultados no son los que esperamos. Pero yo les pongo a ustedes, por ejemplo, algo. A mí hay algo que no me gusta, ¿cierto? Digamos que lavar la loza. Y a veces mi esposo dice, yo cocino, pero tú arreglas la cocina. Y cuando él entra, me deja la cocina feliz, linda. Y entonces yo comparo esto con aquello en que cuando él termina, o sea, yo disfruto lo que él cocina y me pongo yo a conversar con él, arreglo la cocina, disfruto arreglando la cocina, haciendo algo que no me gusta y yo observo el poder de influencia que tiene en mí porque hice algo que a mí no me gusta, pero no me costó, no hice mala cara, disfruté haciendo esa actividad. Entonces llevémoslo ahora, por ejemplo, a los campos electorales. A veces nos cuesta relacionarnos con las personas. Nos cuesta hacer encuestas, nos cuesta hacer, ustedes que estuvieron viendo los módulos, conectar, hacer territorio, investigación social. Y a veces nos cuestan alguna serie de habilidades. Entonces, el líder es el que tiene la habilidad de conseguir que las personas hagan lo que no quieren hacer y que disfruten haciendo eso, que les guste hacerlo. Entonces, miren qué interesante esta definición. ¿A cuántos nos gusta madrugar? Muy seguramente a casi la mayoría no nos gusta madrugar. Y yo hablo madrugar, levantarme tipo 3, 4 de la mañana, hacer algo. Para mí a las 6, 7 de la mañana es levantarme normal, 5:30, que es a lo que me levanto. Pero entonces el punto es en que cuando nos toca madrugar, cuando estamos en campaña,
Y si estamos en movimiento, si estamos capacitando, si tenemos que trabajar, lo hacemos con gusto. Entonces miren el poder que tiene el liderazgo. ¿Cómo se ven ustedes? Preparándose para ser los líderes de sus movimientos políticos, de sus instituciones, de sus candidatos también, los que quieran seguir el camino de la consultoría, de sus equipos de comunicación, logrando, influenciando que ellos hagan aquellas cosas que a veces no les gustan. Entonces, miren qué definición tan poderosa. Liderazgo es organizar, inspirar y manejar un grupo para lograr los resultados más allá de sus expectativas. Es otra definición de Michael Dell. Y me gusta porque aquí empezamos a hablar de cuáles son las características o cualidades de un líder. Decía yo, bueno, un líder debe ser disciplinado, debe ser organizado y debe tener una serie de habilidades. Por ejemplo, cuando hablamos en sistemas de gestión, el ciclo PHBA, que es el ciclo de Deming, el planear, el hacer, el verificar y el actuar, aplica absolutamente para todo. Y eso prácticamente que es la base o el fundamento para implementar un sistema de gestión de calidad en medio ambiente o en seguridad o salud en el trabajo. Aún es la base para que ustedes puedan generar sus estrategias de campaña, planear qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cuándo, recursos, gente. Eso lo vieron ustedes también en estos módulos del diplomado. El hacer tiene que ver con el actuar. El verificar es cómo ustedes miden el impacto de sus decisiones y de sus resultados. ¿A través de qué? De los indicadores. Que puede que a muchos no nos gusten, pero es la base que necesitamos para poder tener información y poder tomar decisiones. Que eso tiene que ver con el actuar y tiene que ver con cómo puedo hacerlo mejor. ¿Qué necesito mejorar? Lo aplican ustedes con su herramienta de 3 columnas. Mantener, eliminar e incorporar. Entonces miren cómo todo se conecta para poder tener resultados más allá de sus expectativas. Entonces ahí tenemos otra herramienta interesante e importante para poder trabajar en el liderazgo, ese ciclo de Deming. Otra definición, el liderazgo es el crecimiento y desarrollo de las personas. Es el mayor llamado del liderazgo que puede tener un líder, desarrollar a las personas, desarrollar a su equipo. Si ustedes quieren convertirse en mejores líderes, empiecen ustedes a trabajar en ustedes y aplicar lo que aprenden. Ustedes deben tener equipos de trabajo. Por lo menos Leodana, estoy segura que debe tener gente que trabaja con él. Lo mismo Giovanna, desde que está en el tema de marketing, debe tener gente a cargo. Bueno, no sé, en este caso Nicole, Andrés también debe trabajar con personas con el tema de lo que está haciendo. Entonces, lo importante es que ustedes puedan también empezar a desarrollar esa gente que está al lado de ustedes. Y ahí estamos hablando nosotros del liderazgo. A ver qué me escribieron acá. Bueno, Nicole, esperemos que pronto vas a tener tu equipo de liderazgo. Yo me acuerdo que en una oportunidad, y les voy a contar algo, yo estaba, cuando empecé a aprender de liderazgo, no solamente digamos que cuando ya pasé el proceso de capacitarme, cuando tomé la decisión de aplicar lo que estaba aprendiendo y potencializar mi liderazgo, en el 2006, sí, eso fue en el 2006. Me acuerdo tanto que me reuní con una persona de la empresa con la que yo trabajaba y yo asistía a una iglesia. ¿Y ustedes saben qué hice yo para empezar a trabajar en liderazgo y aprovechar todo lo que estaba haciendo? Empezamos a crear, yo manejaba el departamento de dirección comercial de esa empresa y el de formación y desarrollo. Creamos un plan de liderazgo precisamente para nuestros clientes, para la sociedad y para grupos de profesionales. Y empezamos a capacitar a las personas en liderazgo. Y empezamos a ver proyectos, empezamos a generar cosas, cambios a nivel social, a nivel organizacional y empezamos a generar un programa de responsabilidad social que fue, la verdad, muy interesante y para mí fue muy satisfactorio haber hecho parte, digamos, de algo que produjo un cambio en el sector empresarial de mi ciudad. Entonces, esa fue la mejor forma que yo pude empezar a desarrollar y aprender, y no solamente aprender, sino a capacitar en liderazgo. No solamente era el recibir, sino bueno, ¿y qué estamos dando también? ¿Cómo estamos sirviendo?
Hoy en día, por ejemplo, ¿qué me he encontrado yo en empresas? Y no solamente del sector privado, sino también del público. La gente tiene miedo a desarrollar a sus seguidores. ¿Por qué? Porque les da miedo que le corran la butaca. Bueno, eso decimos en Colombia, que nos quiten el puesto. Y piensen en algo ustedes. Si yo capacito a alguien para que ocupe mi cargo como directora, como gerente, como director de zona, gerente de sucursal, como director del partido del movimiento político, como coordinador del ministerio, hablemos de Leo, como, digamos, Andrés, que trabaja en su empresa de transportes, que de pronto le tenga miedo. Si yo capacito a alguien que se encargue de hacer las cosas mejor de lo que yo puedo hacer en mi cargo actual de liderazgo, yo no espero que a mí me corran la butaca, yo espero que si esa persona ocupa mi lugar, cuando yo vaya a ver, yo voy a estar en un nivel o en una posición de liderazgo más alta. Entonces yo ya no voy a ser coordinador, sino voy a ser gerente. Ya no voy a ser director de área, sino posiblemente un director regional o nacional de alguna... O sea, lo que quiero que lleven es que el hecho de que capacitemos y desarrollemos personas significa que yo también como persona estoy creciendo en mi liderazgo. Vamos al campo público. Si yo estoy capacitando y formando un movimiento político, muy seguramente yo no me voy a quedar solamente en capacitando, sino estoy formando mi semillero para aquellos que me van a ayudar a mí en mi campaña electoral para poder llegar a la comunidad y a la sociedad, para poder ocupar un cargo de elección popular. Si estamos hablando desde el punto de vista de la comunicación como estratega, puede que hoy yo haga parte de un equipo de campaña, pero posiblemente si me sigo formando, trabajando y desarrollo mi equipo, de aquí a mañana voy a ser yo, digamos que parte del equipo de consultores o de estrategas de la campaña. Entonces ya no voy a ser parte del equipo táctico, sino parte del equipo estratégico. Entonces miren cómo el liderazgo, necesitamos crecer en liderazgo. Y esto es a todo nivel. En el ministerio existen los cargos de carrera, entonces posiblemente puede que hoy esté en un cargo técnico, pero si me sigo trabajando, sigo formando, sigo desarrollando mi liderazgo, puede que yo suba a un cargo de nivel profesional, a un cargo a nivel directivo y seguimos creciendo. Y eso hace parte del liderazgo de nuestras organizaciones. Entonces no les tengan miedo a desarrollar y a formar a sus equipos de trabajo, porque es que los logros de ellos no están hablando de los resultados de ellos, están hablando de sus resultados como líder. A todo nivel de lo que estamos viendo. Bueno, miremos aquí otra definición de liderazgo. La confianza es la esencia del liderazgo, partimos de esto y eso es súper importante. Si ustedes no confían en sus líderes y sus seguidores no confían en ustedes, no van a llegar a nada. Porque prácticamente el confiar es cuando nosotros estamos dando el sí o dando nuestra mano, ¿cierto? Dando nuestra certeza a algo que posiblemente no sabemos si se va a realizar o no se va a realizar. Pero cuando hay dudas, no hay confianza. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ese tipo de liderazgo no estaríamos hablando ahí, que es el que vamos a seguir. Porque si no hay confianza, ustedes no van a seguir a sus líderes. Entonces, quiero preguntarles acá y que piensen por un momento, ¿cuál sería su definición del liderazgo? Y quiero que me la compartan o por el chat o que me habiliten ustedes sus micrófonos, que piensen en cuál sería su definición del liderazgo. La pueden escribir, si tienen ustedes allá a la mano su libretita, su pluma. Para mí, liderazgo sería dejar de decir y hacer. Gracias, Ledan. Mira qué interesante, me encanta lo que acabas de decir. Dejar de decir, dejar de tanto bla bla y hacer. De pronto yo le agregaría algo y tiene que ver con el dejar de planear tanto. Hoy en día encontramos líderes que solo hacen planes, 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 planes. Pero ¿y la acción? Los resultados. Nos la pasamos planeando, pero no hacemos, no actuamos. Y a veces nos pasa eso a nosotros en nuestra casa. Y un ejemplo más claro de eso, ¿cuántos de ustedes ya hicieron sus planes para el 2021? Normalmente terminamos el año y tenemos una lista. El próximo año quiero
bajar de peso, ir a hacer esto, tata, y tenemos la lista. Y llega diciembre, no hice esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto. ¿Y qué pasó entonces con nuestros planes? Entonces hay que actuar, hay que hacer. Muchas gracias, Leo. A ver, ¿quién más nos comparte su definición de liderazgo? Bueno, yo sí creo que el liderazgo, o sea, también, no sé si me escuchan ahí, Ahí sí. el liderazgo para mí sí es servicio, o sea, si yo voy a estar a la cabeza dirigiendo, la idea es poder ayudar a los demás a subir, entonces, servicio. Mira qué chévere, servir. Y déjame decirte que nosotros no podemos hablar de liderazgo si no estamos dispuestos a servir, porque el servir es la esencia como tal del liderazgo. Qué chévere, me gusta ese llevara muy gentil, gracias. A ver, ¿quién más? No sé si Nicole nos colabora. A ver, está Nicole. Nos falta Andrés, que no lo hemos escuchado. Evelyn ¿Cómo se está? conectó. ¿Cómo está? Gracias, te escuchamos, Andrés. Creería que es trabajar en grupo, ya, con una misma meta entre todos, entre todo el grupo. No pensar individualmente en mis beneficios, sino en el beneficio de todo el grupo a la hora de trabajar. Ok, muy chévere. Entonces, y si tú lo llamas a una definición, sería liderazgo es trabajar en beneficio de conseguir los objetivos del grupo. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, Andrés. Bueno, veo que se conectó Omar y Evelyn. No sé si nos quieren compartir cuál sería su definición de liderazgo. Bueno, continuemos. ¿Por qué es importante? Como ustedes y como les dije al comienzo, no existe una sola definición de liderazgo. Dependiendo el campo, dependiendo, digamos que el enfoque que se le dé, dependiendo la esfera en lo cual lo queremos involucrar, estamos dando una definición de liderazgo. Sin embargo, el liderazgo siempre va a tener unos elementos que lo van a definir en cualquier situación, en cualquier momento, sea para el campo público, para el campo privado, para el tema de negocios, para la política, siempre va a tener, digamos que estos elementos. La influencia, y cuando hablamos de influencia estamos hablando no de dominar, sino estamos hablando de la confianza que depositamos o que tenemos, ¿cierto? En aquella persona en la cual nosotros creemos que algo va a lograr en pro o en beneficio de la comunidad, del grupo, del equipo, del movimiento, de la campaña, de lo que ustedes quieran llamar. La voluntad. Cuando hablamos nosotros de la voluntad, estamos hablando de ese poder o de esa fuerza, ¿cierto? De hacer las cosas, de ese dominio propio que nosotros podemos tener. Cuando hablamos de poder, hablamos de la capacidad. El poder es una acción. A veces lo podemos ver como juicio o como creencia, pero el poder en el campo del liderazgo es aquello que nos lleva a accionar. Comunicación interpersonal, es decir, las relaciones interpersonales o las conexiones que nosotros logramos hacer dentro del equipo, dentro de la sociedad, dentro de la empresa. La capacidad de ayudar al grupo a definir y alcanzar objetivos. Y entonces aquí empezamos a ver todos esos elementos que tienen que ver con el dirigir, el organizar, el planear, el ejecutar, el evaluar, el coordinar, el delegar, cómo se maneja la autoridad, cómo se maneja la línea de mando si queremos verlo desde el punto de vista también de este enfoque. Y el último elemento tiene que ver con la superación y esfuerzo suplementario. ¿Qué quiere decir? Cómo nosotros vamos desarrollando ese potencial y esa persona tan única que cada uno de nosotros es. Cómo nosotros nos superamos. Cómo sabemos que nosotros estamos creciendo como personas. Esos son los elementos de cualquier definición del liderazgo. Influencia,
voluntad, comunicación o conexión, la capacidad para ayudar a todo el grupo y la superación, que en este caso sería desarrollar ese potencial tan único y tan diferenciador que cada uno de ustedes tiene. Porque algo interesante es que ningún ser humano es igual a otro. Todos somos diferentes, desde nuestra forma física hasta nuestros rasgos de personalidad o de identidad. Por eso también cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de ser personas auténticas. Y algo auténtico es que no tiene copia. Y entonces sería interesante que ustedes se respondieran qué tan auténticos, ¿cierto? Son ustedes, qué es lo que los hace únicos, qué es lo que los hace diferentes. Y eso tiene que ver con sus dones, con sus talentos, con sus habilidades, con sus atributos, con lo que cada uno de ustedes son. Cosas que debemos saber del liderazgo. Es importante que ustedes identifiquen 3 cosas o 3 variables que son importantes. La primera, cualquier persona puede aprender del liderazgo. Y el liderazgo siempre va a dejar un aprendizaje. Cuando ustedes aprenden sobre su temperamento, sobre su carácter, sobre quiénes son, sobre cómo desarrollar nuevas herramientas, en cómo lo implementan, eso siempre les va a dejar a ustedes un aprendizaje y el liderazgo siempre nosotros podemos aprender en cualquier momento y en cualquier nivel. Yo siempre le digo a las personas con las cuales he trabajado en estos temas de liderazgo que ustedes son los que escogen, eligen y deciden hasta qué potencia quieren elevar su liderazgo. ¿Qué significa eso? Que ustedes son los que deciden hasta dónde pueden llegar, qué tan lejos quieren llegar. Por eso es tan importante los sueños o el soñar. Y no es soñar de irnos a dormir, es soñar de planear qué es lo que quieren en su vida. Yo les preguntaba a ustedes, ¿para qué están acá? ¿Para qué hacen este diplomado? Y eso tiene que ver con sus sueños. ¿Quiénes esperan ser en 5 años, en 2 años, en las próximas elecciones? En este momento nosotros estamos pasando por un proceso, digamos que nacional de elecciones, pero en 2 años tenemos elecciones locales. ¿Quiénes esperan ser ustedes en ese campo de las elecciones? ¿Qué desean aprender ahorita para empezar a implementar en ese proceso? Prepararse para ese proceso. El liderazgo siempre va a traer un beneficio. Y el beneficio es que ustedes van siempre a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, van a generar cambios, va a haber una transformación, no solamente a nivel de su pensamiento. Si ustedes siguen creciendo y muy seguramente saben aprovechar este espacio, no solamente va a ser a nivel personal, sino también a nivel profesional. Y ustedes van a decir, pero ¿qué beneficio me puede traer? Calidad de vida. ¿A través de qué? Un buen líder sabe manejar sus finanzas, sabe cobrar por sus trabajos o por su trabajo, sabe valorar su trabajo. Siempre esto va a traer un beneficio, el liderazgo. Y un beneficio tanto individual como para la sociedad. Hablábamos que los liderazgos traen transformación social, desarrollo social. Cuando estamos eligiendo una propuesta de gobierno, estamos eligiendo un programa con inversión social, mejoramiento en infraestructura, en vías, inversión en salud, en educación, en saneamiento básico, programas y proyectos sociales, mujeres, jóvenes, niños, adulto mayor, comunidad LGTBI. Y a la vez esto viene de la mano de cambios. El liderazgo siempre va a generar cambios. Por eso hablábamos de los sueños, de cómo se esperan ver ustedes en 2, en 3, en 5, en 10 años. ¿Quiénes quieren ser en 10 años? Eso tiene que ver con el proyecto de vida. Los cambios son una constante en nuestra vida. ¿Cómo lo pueden ver? Simplemente véanse en 10 años atrás cómo eran ustedes. Muy seguramente algunos tendrían 20, otros no sé la edad que tengan ahorita, pero miremos cómo hemos crecido desde que nacimos. El cambio biológico, el cambio social, el cambio en nuestro pensamiento cada vez que adquirimos un conocimiento nuevo. Cada vez que nosotros aprendemos algo, el cambio más mínimo que tenemos lo vemos a nivel neuronal. Nuestras neuronas
surgen, tienen un cambio. Mañana vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, miren qué interesante el poder saber que el cambio es una constante, el aprender, el beneficio, el cambio. Entonces, miren la importancia del liderazgo y el campo tan amplio, el significado tan amplio que tiene esta palabrita, liderazgo. Y quienes ejercen el liderazgo son los líderes. Entonces, ¿quién eres como líder o qué tipo de líder te consideras? O aún si nos consideramos o si te consideras líder. Cuando hablamos de liderazgo político, cada época y cada momento ha tenido sus líderes de acuerdo al espacio, al contexto y al momento histórico en el que están viviendo, de acuerdo al desarrollo y a la evolución de esa sociedad. Ahorita nosotros nos encontramos en una sociedad, podríamos decirlo, de tecnología bastante amplia, global, con un tema de comunicaciones que yo creo que hace 30 años, si hablábamos hace 30 años, que hoy podríamos estar así comunicándonos como estamos estudiando, viéndonos en un celular, que mi mamá, mi familia está en Colombia, yo estoy acá en Ecuador y no me cuesta nada sino lo que pago en Wi-Fi, poder comunicarme con ellos. Muy diferente hubiese sido nuestra historia si hubiésemos nacido en el año 1910. Ni siquiera podríamos votar como mujeres. Los niños y los jóvenes tendrían otro tema. Ni siquiera, a ver, creo que acá está después de 1900. En 1900, el hombre o nuestro esposo sería el que manejaría nuestra herencia, nuestros recursos, nuestro dinero, el que tomaría nuestras decisiones y ni siquiera podríamos estudiar. Entonces, miren los cambios, estamos hablando simplemente de 100 años atrás. Los cambios que hemos tenido en la era de tecnologías, de comunicación, de globalización, de conexiones con el mundo, del comercio, de la política, movimientos, y todo eso tiene que ver con política. Entonces, el liderazgo político es poder establecer nosotros relaciones y conexiones dentro de una coyuntura concreta y dinámica. Nuestra sociedad está en constante movimiento. Por eso hablamos de cambios y de transformaciones y necesitamos líderes con visión que se preparen y se proyecten para generar esos cambios, pero antes de generarlos, poderlos visualizar. Y ahí es cuando hablamos de la visión de un líder. ¿Cuál es la visión que tienen, por ejemplo, nuestros candidatos a la presidencia hoy en día para los próximos 4 años? Ustedes que están estudiando un diplomado en marketing, política y comunicación política, no sé si, por ejemplo, antes de votar ya se leyeron los programas de todos ellos. ¿Cómo nosotros hablamos de liderazgo político también cuando estamos hablando de la personalidad? Y una situación del grupo en el cual, cierto, el objetivo se centra en la conquista y en el control de quién, del Estado. Y acá hablamos del poder, de los instrumentos para influenciarlo por parte de este grupo. Entonces, miren qué interesante que cuando hablamos de liderazgo político, estamos hablando del poder, estamos hablando de la autoridad, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de cómo nosotros accedemos a esas esferas en donde se toman las decisiones que van a impactar a todo un país, a toda una sociedad, de acuerdo al momento, a la situación o al ciclo de vida que nosotros estamos viviendo. ¿Y en dónde se ejerce ese poder? En el Estado, en los partidos políticos y en la sociedad. Por eso es importante que ustedes identifiquen para qué están estudiando este diplomado. Y eso tiene que ver con su plan y su proyecto de vida. Eso tiene que ver con su liderazgo. ¿Cuál es la influencia que quieren tener ustedes en el Estado, en las decisiones? Aún, cuando hablamos de liderazgo político, estamos hablando de que ustedes se quieren convertir o ustedes son líderes. Y hay algo que no hemos tocado y tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son sus no negociables. Por ejemplo, en la firma en la que trabajamos, nosotros tenemos claras cuáles son nuestras políticas y con qué clientes trabajamos. Aún el saber de dónde van a provenir los recursos con los que les van a pagar a ustedes. ¿Qué tipo de dinero son?
¿Quién es el candidato con el que ustedes van a trabajar o el movimiento político que van a asesorar? ¿Quiénes son esos líderes? ¿Qué se escucha de ellos? ¿Qué dicen de ellos? ¿Qué se conoce de ellos? Hoy en día, uno de los grandes problemas que tenemos, y no es solamente en Ecuador, no es solamente en Colombia, no es a nivel Latinoamérica, sino en todo lo que tiene que ver con el poder, con el liderazgo político, tiene que ver también con estos problemas tan graves como las indecisiones políticas, la corrupción, y es importante el poder identificar eso también. Si hablamos del liderazgo desde el punto de vista y el liderazgo político tiene que ver en la esfera de lo público, del Estado, de los partidos políticos, de la ciudadanía, de la participación ciudadana. ¿Cómo van a ejercer ustedes ese liderazgo político también? Haciendo parte de ellos desde el punto de por quién votamos, a quién elegimos. El hecho desde cómo si nosotros pagamos o evadimos nuestros impuestos, eso hace parte de nuestra integridad y de nuestro liderazgo, de nuestro carácter. El saber cuáles son tus no negociables. Y los no negociables es poder decir, bueno, estos son mis no negociables. Yo, por ejemplo, les cuento que en determinado momento yo decidí que un no negociable mío tenía que ser la honestidad y la transparencia. Es decir, hablar siempre con la verdad. Y les cuento que en algún momento me costaba, porque cuando yo empecé a tomar esa decisión, ¿por qué fue? Porque me di cuenta de que yo decía, dizque mentiras piadosas, entre comillas. Y esas mentiras piadosas a veces a uno lo terminan envolviendo y mentira es mentira. Y yo dije, no, yo no quiero ser recordada por una mentirosa o pasar las vergüenzas que a veces uno cuando lo pilla. Dije, no, quiero empezar a hablar con la verdad. Y al comienzo no fue fácil dejar porque se me convirtió en un hábito. No, normalmente uno se ponía a hacer memoria en el día o cada 2 días está diciendo una mentira. No entregué el trabajo. Ay, se me hizo tarde. No, es que me dejó el bus, que cuando me había levantado tarde. O sea, cosas como esas tan sencillas. Llegué tarde. No, es que se me cruzó por el camino el tráfico, el trancón, cuando sabemos que yo salí tarde. O cuando yo sabía, porque no era que la otra persona lo supiera, sino realmente qué me estoy diciendo de mí. Entonces, por ejemplo, eso. ¿Y por qué hablo de la transparencia y de la honestidad? Porque cuando yo decidí empezar a trabajar en liderazgo y hablar en liderazgo, quiero que me recuerden por ser una persona que siempre está diciendo la verdad, honesta o íntegra. Y a veces nosotros estamos inventando excusas. ¿A quiénes estamos eligiendo? ¿Cómo vamos a manejar nosotros nuestras finanzas? El hecho de a veces, por ejemplo, algo que se puede ver, el evadir un impuesto o no pagar el impuesto como es. En algún momento algún contador llegó y estamos haciendo un tema, no, yo puedo hacer que esto lo bajen y que no pague impuestos. Entonces llegó y le dijo, pero ¿y cómo vas a hacer esto si eso es lo que yo debo pagar? Entonces, miren, el tema es tan grande porque los impuestos, en últimas, es lo que se va a generar para la inversión social, para sostener el Estado. En Colombia hay un dicho que dicen, echa la ley, echa la trampa. ¿Cómo evadimos la norma? ¿Cómo evadimos la ley? Y entonces quedan vacíos jurídicos. Miren este vacío tan grande a nivel jurídico de todo lo que se vivió con el tema de Álvaro Noboa. Un día es candidato, otro día no es candidato. Y miren la afectación que tenemos. Todas las salas, la jurisprudencia, todo lo que hay, las demandas, ahorita los pagos en multas que hay, las órdenes, bueno, ya ustedes ya más que yo saben todo este proceso, las consecuencias que ha dejado, pero sobre todo el tema para el país. Entonces, miren lo que tiene que ver con el liderazgo. ¿Cómo queremos nosotros ejercer entonces el liderazgo? Como líderes, nosotros debemos desarrollar habilidades para generar cambios. Y una verdad que eso siempre va a ser es que el líder es el que genera cambios. ¿Qué tipo de cambios quieren generar ustedes con sus equipos, como personas, como ciudadanos? Cuando hablamos de liderazgo político, no es solamente los que están ocupando un cargo público. Cuando yo voto, ejerzo liderazgo. Cuando yo hago parte de los procesos de participación. Cuando yo voy a una oficina como tal, como ciudadana, a pedir una información. Entonces nosotros nos movemos en esta esfera del liderazgo.
y nosotros necesitamos desarrollar y generar cambios que se adapten a nuestros procesos de desarrollo social, de gestión social. ¿Y cuáles son esas habilidades? Habilidades gerenciales, como lo decían, de dirección, de gestión, el planear, el hacer, el organizar. Habilidad para aprender a manejar nuestro tiempo. Ustedes tienen un documento de apoyo sobre cómo aprender a manejar nuestro tiempo. Hay un libro que me encanta también de Stephen Covey que se llama 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que se los recomiendo que lo lean. Y ese libro a ustedes les da ejercicios. Los libros y los materiales que les he subido tienen ejercicios prácticos donde ustedes pueden empezar a generar pequeños cambios y empezar a generar cambios que los lleven a ustedes a desarrollar su liderazgo, a generar nuevas habilidades. A veces nosotros no sabemos manejar nuestro tiempo y es importante que aprendamos a manejar nuestro tiempo. Es importante que nosotros aprendamos. Por favor, silenciamos micrófono, chicos. Ok. Bueno, continuamos entonces. Y es importante, chicos, que nosotros aprendamos a identificar y a desarrollar esas habilidades. Estamos hablando de la gestión o de la matriz del tiempo. A veces nosotros no sabemos en qué nos gastamos el tiempo. Y cuando nos damos cuenta, ni siquiera estamos llevando una agenda, no estamos planeando. Y las cosas no urgentes y no importantes es lo que a veces nos consumen mayor tiempo y por eso no obtenemos los resultados que deseamos. Por eso es importante el planear. Y así como lo decía Leodán, no solamente el planear, sino también el actuar, el hacer y el evaluar y el verificar. Habilidades de relaciones interpersonales, el trabajo en equipo. Necesitamos empezar a aprender a trabajar en equipo. Y ese trabajar en equipo no significa el solamente delegar, sino en cómo nosotros empezamos también a incorporar una habilidad que desde la década de los 90 está en boom, que hoy en día la escuchamos en todo y tiene que ver con nuestra inteligencia emocional. Y miren qué importante cuando hablamos de inteligencia emocional, también desde el punto de vista de lo político, porque ¿qué es lo que guía a votar a las personas? ¿Qué es lo que mueve? La influencia, ¿cómo se da? Cuando conectamos y cómo conectamos a través de nuestras emociones, del corazón. Habilidades de relaciones interpersonales, de inteligencia emocional, del trabajo en equipo, comunicacionales. Ustedes ya vieron un módulo de comunicación y hemos estado hablando, creo que todos los docentes les han estado dando a ustedes herramientas y pautas a nivel de comunicación, que no solamente les van a servir para el tema de campañas electorales, sino para cualquier momento y cualquier esfera que ustedes quieran trabajar. Bueno, ¿qué les quiero dejar también esta noche? Quiero dejarles a ustedes algo que se llama las 5 tareas de un líder. Cuando nosotros hablamos de las 5 tareas de un líder, estamos hablando que todo líder, independientemente el proyecto, el proceso, sea público, sea privado, para mi casa, o sea, donde ustedes lo planeen, lo pueden aplicar. Todo proyecto, emprendimiento y acción de liderazgo siempre llevará implícitas 5 tareas. Un liderazgo bueno y fuerte, eso es lo que más necesita el mundo de hoy. Donde quiera que miramos desde nuestros gobiernos hasta nuestros negocios, vecindarios y hogares, nos encontramos rodeados por los devastadores resultados de la inestabilidad, indecisión y corrupción. A mí me encanta este pensamiento de Rick Warren. Él tiene un libro que se llama Liderazgo con propósito. Y estas 3 palabras son bastante fuertes: inestabilidad, indecisión y corrupción. Y creo que me han llegado a lo más profundo desde el punto de vista cuando hablamos de la pandemia y cuando hablamos ahorita en tiempos de distanciamiento, de cómo se están manejando los gobiernos, las decisiones que se están tomando, de cómo se enfrentó esta pandemia, porque nuestros gobiernos han sufrido y han tenido secuelas desde el punto de vista de la inestabilidad, de la indecisión y la corrupción sin pandemia, y donde se han aflorado de una forma más fuerte en este último año 2020 con todo lo que se dio. Entonces, inestabilidad política, que la hemos visto, la vivimos. Indecisión, no se sabía qué hacer, cómo actuar. Y corrupción, que creo que sobran las palabras para hablar de corrupción, sobre todo con el tema de pandemia.
¿Cuáles son las 5 tareas entonces que tiene un líder? Hablamos de determinar el alcance y los objetivos del proyecto. La segunda es calcular el personal y los recursos necesarios para completar el proyecto, la actividad o los objetivos. El tercero tiene que ver con moldear la visión. El cuarto, navegar los obstáculos. Y el quinto, evaluar el rendimiento. Cuando nosotros estamos hablando de determinar el alcance y los objetivos del proyecto, estamos hablando de que el líder debe ver el futuro. Yo les decía a ustedes hace un rato que una de las cualidades indispensables de un líder es que sea visionario. Y cuando hablamos del ser visionario, estamos hablando de un líder que sueñe. Y no que se acueste a dormir y que sueñe cosas imposibles. A veces lo imposible se hace posible cuando está en las manos del líder y cuando la gente cree, cuando hay confianza y cuando trabajan todos para lograrlo. El líder debe ver ¿qué? El futuro. Yo les decía a ustedes cómo se ven en 2, en 5 o en 10 años, corto, mediano y largo plazo. Normalmente nosotros no sé si es por el devenir diario, porque todos los días nosotros estamos en una rutina fuerte con el trabajo, con las comunicaciones, con el desplazamiento, algunos estudian, la casa, si tienen hijos, si están casados, bueno, y una cantidad de cosas. Entonces nos olvidamos de planear y de proyectar nuestro futuro. Se nos olvida soñar, se nos olvida, no sé si la palabra es pensar en qué queremos lograr y nos convertimos entonces en una rutina. Entonces nos levantamos, comemos, desayunamos, nos vamos para el trabajo, estudiamos y así nos la estamos pasando. Y chévere si vino, entonces vamos viviendo de acuerdo a lo que nos trae el día y nuestro decir es, ya veremos qué nos traerá el mañana. Y se nos olvida que nosotros somos los que construimos nuestra vida y nuestra realidad. En nuestras manos tenemos el poder de enfocarnos, de determinar nuestros objetivos, nuestras acciones del futuro. Y entonces estamos viviendo de acuerdo a cómo vienen las personas y a cómo viene el tiempo. Hay un dicho en Colombia que dice, para donde va Vicente va la gente. Entonces, de acuerdo a cómo nos lleva el tiempo o el día a día, hacia allá nosotros caminamos. Entonces, miren qué importante o qué interesante el identificar que el líder es aquel que ve el futuro y debe ver el futuro el líder. Y esa es una de las tareas que tiene, el poder visualizar, el soñar, el proyectarse. Debe definir los límites, hasta dónde llega, hasta dónde quiere abarcar. Un líder no puede ser como aquellas construcciones, ciudadelas u urbanizaciones que le decimos en Colombia, que se proyectan para grandes cosas en 2 años y vamos a los 2 años y no hay casas construidas, no se han terminado, quedaron a la mitad, no se sostuvo el proyecto, no alcanzaron los recursos, no tenía planeado. O sea, hay que definir los límites. ¿Y cuáles son los límites? Los objetivos. Por eso todo siempre debe empezar con objetivos. Y los objetivos deben ser alcanzables y medibles. Y cuando hablamos de ser medibles es que deben tener una fecha y deben tener algo establecido. ¿Cómo lo vas a medir? Porque si no, no vas a saber cuándo lo vas a cumplir o si se cumplió o no se cumplió, o mínimo, no vas a saber cuándo lo vas a hacer. Entonces tengo un objetivo, sí, mi objetivo es estudiar medicina, ok. ¿Y cuándo lo vas a hacer? No, cuando se llegue la oportunidad o el momento. Y resulta que nunca llegó esa oportunidad o ese momento. Pero si tú dices, yo voy a estudiar medicina y empiezo en enero del 2021 o en febrero o en abril del 2021 o en el segundo semestre, tú ya tienes una fecha y ya estás trabajando para completar ese objetivo. Entonces yo necesito recursos, necesito dinero, necesito tiempo, necesito buscarme un trabajo y tú ya empiezas a generar acciones para poder cumplir ese objetivo. Lo mismo sucede con el liderazgo. Ah, que ustedes quieren tener una firma de consultoría política y por eso están haciendo este diplomado. Quieren trabajar en un movimiento, en una campaña. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser tu objetivo? Empezar a relacionarme con gente que ande en el mundo de la política. Perfecto. ¿Y cuáles son tus contactos? ¿Quiénes son tus contactos? ¿Qué hacen tus contactos? Ok, él trabaja en el ministerio, él tiene un cargo de dirección, ella pertenece a un movimiento político, ella hace parte de la Junta de Acción Comunal del barrio. Esta persona conoce a tal, a ella le invitaron a hacer un seminario. Oye, invítame. Relaciones.
objetivos, acciones concretas. Eso es visualizar dónde puedo accionar, qué puedo hacer, definir el proyecto, el propósito. ¿Qué van a hacer ustedes con este diplomado cuando terminen? ¿Para qué lo hicieron? ¿Ok? ¿Quieren consultoría? ¿Cuándo? En 2 años empiecen a preparar un plan de acción, a ejecutar. Tómense en este mes si desean, pero proyecten su plan de acción en una matriz que ustedes puedan verla con objetivos, con tiempos, con acciones y cómo ustedes lo van a medir. ¿Cuándo van a hacer las cosas? Para que ustedes de aquí a las próximas elecciones puedan por lo menos empezar a trabajar, ¿cierto? O a ser consultores o bueno, el objetivo o el fin que ustedes tengan. Pero para ello necesitan tener acciones concretas, porque si no nos quedamos como dijo Leo, nos quedamos solo pensando, 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 pensando y no actuamos. Y que no se quede escrito, sino que realmente ustedes empiecen a accionar. Determinen objetivos. Calcular el personal y los recursos necesarios para completar el proyecto. Ustedes necesitan saber con quién necesitan, con quién cuentan, cuáles son los recursos que requieren, que no se queden sus proyectos a medias. Muchas veces no planeamos, ¿cierto? Y no calculamos de forma efectiva y se nos quedan nuestros proyectos en la mitad del camino. Entonces es importante que ustedes empiecen a identificar. Los líderes deben ubicar al personal para que el equipo trabaje en su máximo potencial. Cuando nosotros hablamos de personal, estamos hablando de las habilidades, de los talentos que tiene cada persona. Sería un error mío que yo colocara a alguien en atención al usuario que no le guste hablar, que no tenga buenas relaciones interpersonales, que sea una persona que de pronto no sea muy dada a la apertura, que es una emoción desde el punto de vista del coaching. Y la apertura es cuando tú eres, digamos que dispuesta a conocer gente, a relacionarte, a escuchar, a hablar, eres abierta. Y digamos que coloca una persona en atención al público, atención al cliente o atención al ciudadano o atención en el partido, a hacer territorio y no le gusta entablar conversaciones, no le gusta conocer personas, no le gusta que le hablen. Pues resulta que esa persona no va a ser efectiva para lo que yo la necesito. Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuáles son las necesidades que requieren para cada una de sus actividades y que ustedes, de acuerdo a esa necesidad, puedan ubicar a las personas que tienen esos talentos y esas habilidades para cumplirlo al 100%. Si no, van a fallar. ¿Por qué fallan las campañas? A veces, para hacerlo más efectivo, no sé cómo va a sonar, pero a veces metemos a la familia del candidato a hacer cosas que para lo cual no están preparados. No, él lo puede hacer. ¿Usted sabe tomar fotos? Sí. Ok, encárgate de las fotos. Vamos a ver fotos corridas, fotos que no sirven, que no funcionan. Y la persona no estaba preparada. Le dijeron tome fotos, pero no le dijeron con qué ángulo, para qué, con qué enfoque, qué quería que mostrara la foto, que hablara la foto. Es importante eso. Personas, vámonos de avanzada. Ok, queremos ir a hacer una avanzada, vámonos a hacer territorio. Le dieron, por ejemplo, un guión a las personas, qué es lo que deben decir, cómo deben actuar, qué deben hablar, prepararon los voceros. O simplemente, vámonos de avanzada, acá está la información y chao. A la gente hay que prepararla. Si queremos ser efectivos en los equipos tácticos como estrategas, necesitamos diseñar estrategias de acuerdo a lo que necesita la campaña y en esas estrategias ubicar al equipo táctico que esté preparado para ellas. Y si no están preparados, debemos prepararlos como líderes. Entonces, miren los procesos de capacitación y de formación que se necesitan también. Deben proveer los recursos para completar los proyectos. Y aquí hablamos de recursos financieros, de recursos físicos, materiales, de personas. Si no tenemos un equipo capacitado, necesitamos capacitar al equipo y eso hace parte de poder proveer esos recursos, de un instructor, de un facilitador, a veces no sé si hasta de un coach. Hoy en día también se habla de coach en política. El domingo vamos a hablar un poquito del enfoque que tiene que ver de estas herramientas. Pero lo importante es poder siempre identificar que los líderes
necesitan poder proyectar el personal y los recursos a todo nivel. Otra de las tareas que tenemos es moldear la visión, y cuando hablamos de moldear la visión estamos hablando de comunicar la visión. Ese moldear, esas palabras que necesitamos. Ustedes hablaron en un módulo de comunicación persuasiva, de comunicación, de cómo influenciamos, de cómo conectamos con la gente, y eso tiene que ver con la visión. Si decíamos que el líder era el que tenía la capacidad de ver el futuro, no es solamente la capacidad de ver ese futuro, es la capacidad de poder moldear esa visión y darla a conocer a su equipo o a sus seguidores. Entonces, una visión claramente comunicada puede cambiarlo todo, porque vas a conocer, porque vas a conectar, porque vas a relacionarte con las personas y van a trabajar todos hacia el mismo fin. Pero si no sabe comunicar esa visión, ese programa o ese proyecto, pues ahí vamos a tener problemas. Si un líder es capaz de articular la visión, ningún obstáculo se interpondrá en el camino a su misión. Hoy en día, otro de los problemas graves que se encuentran a nivel del liderazgo tiene que ver con el tema comunicacional, y uno de los errores es cuando nosotros entramos o asumimos que entendimos el mensaje. Y es importante que cuando se comunique, siempre nos aseguremos que la información llegó de acuerdo a lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Que la persona recibiera, el mensaje que queremos dar. Que el receptor siempre reciba el mensaje que quiso dar él, que lo emitió. Y mira que acá juega un papel interesante y tiene que ver con nuestros mapas mentales, nuestras creencias, nuestros modelos de pensamiento, nuestros paradigmas. Bueno, el sábado hablaremos un poquito de este tema de paradigmas y me van a entender un poquito más, porque muchas veces nosotros recibimos el mensaje, pero una cosa es que lo recibamos y otra cosa es la interpretación que nosotros le damos. Entonces, ¿qué es lo que estamos interpretando? ¿Qué es lo que estamos observando? Yo puedo mostrarles a ustedes un vaso con agua, ¿cierto? Acá ven el vaso con agua. Y para muchos de ustedes, si yo les dijera qué observan, me dirían un vaso con agua. Otros ya me darían una definición más profunda: vida, transparencia, salud. Me dirían un vaso medio lleno, el escudo del Emelec. Están observando lo mismo, pero cada uno interpreta algo diferente. Entonces, miren, lo mismo sucede con la comunicación. Por eso es tan importante que el líder pueda comunicar de una forma efectiva sus mensajes. Y más cuando hablamos de comunicación política y estamos en un campo de comunicación, ya sea de gobierno manejando una crisis o en un tema de campaña electoral. Entonces, eso es supremamente importante. La cuarta tarea: navegar los obstáculos. Siempre prepárense para algo, y es que siempre vamos a tener obstáculos en nuestro camino. Pero los obstáculos no los vean como problemas. A mí me encanta. Si yo a ustedes les digo, ¿qué es lo primero que pasa por sus mentes cuando hablamos de problemas? Si yo les digo, tengo un problema, a ver, ¿en qué piensan? ¿Qué sucede? ¿Qué sienten? Algo que no te deja estar tranquila. Tengo un problema y no sé qué hacer. Exacto, o sea, estás intranquila. Ok. ¿Qué más sucede cuando ustedes piensan en sus problemas? Mira, hay algo interesante. Dice, cuando a uno le dicen, tengo un problema, uno ya le da pereza, le da mal genio, se siente a veces impotente, frustrado, intranquilo, no quiere pensar, no sabe qué hacer, las emociones nos agobian, los pensamientos también. ¿Por qué? ¿Para qué hice esto? Y pensamos en el pasado. Cuando yo a ustedes les digo, cámbiense esa palabra, eliminen de su vocabulario, de su léxico, esa palabra problema. Hagan de cuenta que no existe, que nunca la escucharon, ni siquiera saben qué es. Y cámbienla por reto, desafío, oportunidad. Si yo a ustedes les digo, tengo una oportunidad, viene la creatividad, viene la emoción, se siente uno con ganas de hacer las cosas, empieza a pensar uno en caminos, en opciones, en posibilidades.
Cuando uno habla de un desafío, uno habla, wow, ¿cómo lo voy a hacer? Y empiezas a ver rutas, a ver posibilidades. Por este lado sí, por este lado no. Tengo esta opción, tengo aquella otra, pero si hago esto puedo fallar en aquello, pero si lo hago por este camino me va mejor. Entonces miren cómo nuestros mapas mentales funcionan. Si yo a ustedes les digo, tenemos un examen. Cuando ustedes en bachillerato escuchaban la palabra examen, miedo, nervios, se nos bloqueaba la mente y por más de que ustedes estudiaban y estudiaban solamente con el hecho de tener la palabra examen, se les olvidaba todo. Pero si yo a ustedes les digo, tenemos un taller, ya es más relajado. Tenemos una prueba, tenemos una actividad. Bueno, acá escuché un deber. O sea, son cosas totalmente, podemos decir lo mismo con diferentes palabras, pero mire cómo nuestro lenguaje está jugando con nuestras emociones y con nuestras acciones, con nuestros resultados. Si yo les digo a ustedes, tengo un problema, muy seguramente nos agobiamos y no vemos solución, no vemos salida y nos ponemos a llorar si somos mujeres, los hombres se frustran, les da mal genio. Pero si vemos oportunidades, wow, ¿cómo lo hago? Mujeres empezamos a poner nuestra cabeza y nuestro cerebro a mil a funcionar. Los hombres también a actuar, a hacer las cosas. Entonces miren cómo nuestros mapas y nuestras creencias van cambiando. Y empiecen a hacer ese ejercicio con palabras o con cosas que a ustedes los frustren o los limiten. ¿Qué los limita? El miedo. No tomen el miedo como aquello que los paraliza. Tómenlo como una oportunidad, como algo que les permite a ustedes desafiarse, crecer, superar sus límites, superar sus expectativas. Y eso es lo que hacen los líderes cuando navegan los obstáculos. Se anticipan y manejan los problemas, pero no se ven como esos problemas, sino como esas oportunidades. ¿Qué oportunidades se me pueden presentar? Que se me acabaron los recursos, que encontré con personas o que tuve algún tipo de conflicto. Necesitan manejar los conflictos entre las personas. Y entonces ya empezamos a hablar del carácter del líder. Un líder que sea relacionador, que sea motivador, que sea un gestor para solucionar conflictos, que en lugar de mandar a pelear a las personas, entable comunicación con ellas para poder tener un ambiente sano. ¿Cuántos de ustedes no han llegado de pronto a algún lugar y se sienten ambientes tensos que uno dice, uy, no, uno a veces ni siquiera quisiera entrar? Porque se siente el ambiente, las miradas, los tonos de voz, las personas, aún la forma o la misma expresión corporal. El cuerpo comunica. Los líderes necesitan aprender a producir ambientes sanos. Y si necesitamos empezar a identificar de todo lo que hemos hablado hoy, cuáles son las habilidades y las cosas que necesitamos empezar a trabajar, chicos, tienen una matriz de herramienta de 3 columnas: eliminar, mantener e incorporar. De todo lo que hemos hablado hoy, a ver cómo va a quedar nuestra matriz. ¿Mm? La última tarea, evaluar el rendimiento. Y mire que esto tiene que ver aún con nuestro ciclo de Deming. El actuar. Cuando nosotros hablamos de evaluar el rendimiento, significa cómo vamos, qué hemos logrado. Los líderes necesitan preguntar cómo podemos hacerlo mejor. ¿Cómo podemos lograr mejor las cosas? La evaluación consistente y sincera es la herramienta de un líder. Chicos, y un consejo que les doy: nunca, nunca, pero nunca alteren o modifiquen sus indicadores. Lo que es. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces me he encontrado en organizaciones que por cumplir, ¿cierto? Digamos que por pasar o por mostrar resultados, han alterado indicadores. Y como líderes nosotros necesitamos tener información que sea veraz. Si fue un 2, si no fue un 10, fue un 2, pero ese 2 a mí me va a generar un plan de acción. ¿Qué necesito yo hacer o qué me está haciendo falta para que ese no sea un 2 sino sea un 10? Para que yo en el próximo me suba mi indicador. Cuando hablamos de mercadeo, tengo clientes nuevos, ok, pero resulta que mi indicador de clientes nuevos bajó. Esta vez ya no tuve, bueno, ¿qué pasó? O sea, no es simplemente, uy, subámoslo más bien por... No. El líder necesita decirse la verdad. ¿Qué pasó con los recursos? ¿Qué pasó con las actividades? ¿Qué pasó con el plan de acción? Si no se hizo,
A veces nosotros nos sentimos frustrados con indicadores que no son positivos o que no son favorables. Y lo digo desde el punto de vista laboral. Ahora miremoslo desde el punto de vista político. Las encuestas. Las encuestas es para tener información. Y eso ustedes también lo vieron. Necesitamos indicadores reales para poder generar planes de acción, para poder tomar decisiones que realmente sean estratégicas para poder alcanzar los logros que nos propusimos. Y esta evaluación, por lo general, uno tiende siempre a hacerla al final. Yo les sugiero, chicos, que ustedes, cuando uno habla en sistemas de gestión de calidad, las evaluaciones deben estarse haciendo seguimientos aún semanales o diarios. ¿Cómo cerré el día? Y eso tiene que ver con la matriz de planeación del tiempo. Tenía para proponerme en este día ciertas actividades, no las hice. Mañana tengo que hacerlas. ¿Qué pasó con esto? Fue por esto, por eso. O sea, evalúen, hagan seguimientos de sus actividades, de sus acciones, aún de su proyecto de vida, de sus planes de formación, de capacitación, de sus proyectos y ayuden a crecer a las personas. Las evaluaciones siempre nos van a ayudar a nosotros a crecer. Si algo no está bien, necesitamos empezar a fortalecer esa habilidad o aquello en lo que no está bien. Entonces ya estamos teniendo la respuesta a un nuevo plan de acción que necesitamos implementar. Por eso es tan importante evaluar el rendimiento. Entonces, las 5 tareas del líder. Calcular los objetivos o definir los objetivos, ¿cierto? Calcular el personal y los recursos, que es la segunda. Moldear la visión, que tiene que ver con comunicar la visión, que es la tercera. Navegar los obstáculos, que es la cuarta. Y la quinta, evaluar el rendimiento. Estas 5 tareas a ustedes siempre les van a ayudar en todo proceso. Y va a permitir ¿qué? Asegurar la excelencia en todo lo que ustedes hagan. Cuando nosotros hablamos de tipos de liderazgo, a ver, quiero verla ahora. Normalmente las diferentes teorías que hay, unas están enfocadas desde el hacer, otras están enfocadas desde el pensamiento, otras están enfocadas desde el punto de vista de las relaciones sociales del líder, de cómo piensa el líder, de qué hace un líder. Pero bueno, o sea, yo les subí un material precisamente sobre ese tema, sobre los tipos de liderazgo, dependiendo de los diferentes enfoques, o de las diferentes teorías que hay. Quiero dejarles este cuadrito a ustedes hoy, que los tipos de liderazgo, cuando hablamos de un liderazgo coercitivo o gendarme, o que es aquel impuesto, es aquel que exige cumplimiento inmediato de las tareas. Entonces es un líder el que dice, tienes que hacerlo ya, no hay tiempo. Digamos que es un líder autoritario que ejerce el poder para que tú cumplas. Orientativo es aquel que lleva a las personas a que se movilicen hacia un objetivo, a que cumplan los objetivos las personas. Entonces es el que te está diciendo cómo hacerlo, dónde hacerlo, necesitamos tal cosa. Un influenciador es aquel que motiva, que ayuda a desarrollar, ¿cierto?, al equipo, pero también ayuda a que las personas logren sus objetivos. El analítico es el que se encarga, digamos, que de pensar, ver cuáles son los detalles, en hacer las preguntas. Es aquel que está pendiente de que nada se vaya a salir del parámetro de aquello que estaba buscando, y es el que asegura la calidad y la eficacia en todas sus decisiones. Hablamos de un afiliativo que tiene que ver aquel que construye relaciones duraderas y fuertes en el equipo, y el capacitador, que es aquel que desarrolla como tal al equipo o al grupo. El día lunes, en nuestro tiempo sincrónico, vamos a hacer una actividad que es un test sobre tipos de liderazgo. Entonces, por ello no vamos a verlo más acá. Igual a ustedes yo les voy a subir la información para que puedan seguir, digamos que, revisando los tipos de liderazgo que hay, para que ustedes conozcan su tipo de liderazgo, y desde una vez poder decirles también que los tipos de liderazgo dependen mucho de la personalidad de cada uno. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista político, estaríamos hablando de un líder carismático, de un líder democrático, de un líder autoritario, ¿cierto? El que manda, el que ordena, democrático o participativo. Podríamos estar hablando de un liderazgo paternalista, que es el que está siempre dando todo,
de un liderazgo coercitivo, que es el que ordena, el que impone, el que manda. Entonces, esos serían como los tipos o las teorías que se hablan en liderazgo. Cuando nosotros hablamos de roles de liderazgo, que es el último tema que tendríamos para esta noche, estamos hablando que el liderazgo también ejerce unos roles y encontramos unos roles de misión, unos roles sociales y unos roles destructivos. ¿Qué significa un rol? Un rol significa una acción que nosotros podemos ejercer dentro del liderazgo. Cuando hablamos de los roles de misión, estamos hablando de un rol de tomador de iniciativa, aquel que dice vamos a hacerlo y es el que toma la batuta o la delantera. La persona que busca información, hablamos del que le gusta tener, por ejemplo, yo soy una persona que es un rol de liderazgo de misión que tengo porque a mí me encanta tener toda la información disponible para poder tomar decisiones. Buscador de opiniones, entonces es aquel que siempre está buscando siempre qué es lo que dicen sus seguidores, qué es lo que dice su grupo, qué es lo que dicen sus amigos, o sea, siempre está buscando qué opiniones. El dador de información, aquel que da mucha información, que siempre está pendiente de dar a conocer las cosas, los indicadores, por ejemplo, los proyectos, cómo van, los avances. El dador de opiniones, que tiene que ver de acuerdo a sus juicios, el que clarifica la información, el técnico, el anotador, el evaluador o el energizante. El energizante podríamos decir lo que es el rol de la persona que siempre está motivando e influenciando a que tenemos que lograrlo, que podemos hacerlo. Entonces, hay que hacerlo, hay que lograrlo y tiene siempre esa energía puesta al 100. Los roles sociales tiene que ver con el alentador. Cuando hablamos de roles sociales, estamos hablando de aquellos que ayudan a que las relaciones dentro del equipo sean lo más armoniosas posibles. Cuando hablamos de roles de misión, estamos hablando de aquellos roles que permiten que se cumplan los objetivos. Y cuando hablamos de roles destructivos, es de aquellos roles que no nos ayudan a lograr nuestros objetivos, sino que al contrario, están dañando al equipo. Entonces, los roles sociales, el alentador, vamos, ánimo, tú puedes, no te preocupes, el que armoniza, el que mantiene todo en equilibrio, el que está negociando. Cuando hablamos de negociador, estamos hablando aquel de que, como eres esa de tira y dame, si yo tengo esto, pero me das aquello. Encontramos un facilitador, el que te enseña, el que te orienta, el que te ayuda. Un asignador de estándar, es decir, el que pone los límites, el que alivia las tensiones, que tiene que ver también con aquel que ayuda, digamos que a resolver los conflictos, el que siempre está observando qué sucede dentro del equipo, dentro de las relaciones con las personas, y el participador, que es el que siempre está, digamos que participando en todas las actividades que se den y el que está pendiente de todo lo que sucede. Y los roles destructivos, que quiero enfocarme acá, y hay algo interesante y es que cuando nosotros hablamos de roles destructivos, muchas veces este tipo de roles pasan desapercibidos dentro de los equipos y los vemos, ¿cierto? Como algo que causó chiste, que causó gracia, que causó tensión y los dejamos ahí. Pero cuando no se les da la respuesta de forma oportuna, estos roles pueden dañar al equipo. El agresivo, el que pone trabas, el que siempre está interrumpiendo, digamos, que es el que pone trabas, haz tal cosa, no, pero qué tal esto, pero qué tal lo otro, y el que siempre pone tiempos, pone trabas, no hace, no actúa. Dominador, cuando hablamos de dominador estamos hablando y hay una diferencia aquí clave entre ser dominante y ser influyente. Cuando yo influyo a las personas, la diferencia está en la relación que yo tengo con las personas, cómo las motivo y cómo genero esa confianza y esa buena relación con el líder. Pero cuando yo hablo de dominar, estoy hablando del imponer. Y no me interesa entonces la relación, la reacción y lo que puedo estar ocasionando en la otra persona. Entonces, por eso es importante poder entender una cosa diferente a dominar, a influenciar. De pronto a veces tendemos a identificar personas que son dominantes y las confundimos con influenciadores, pero aquí la diferencia está es en la forma como se relaciona y los resultados que está obteniendo y cómo daña el equipo. Es una persona que a mí me influencia, wow, me dijo que hiciera tal cosa, claro, yo lo hago, ánimo.
Una persona que me domina, haz tal cosa, no quiero trabajar con esta persona, me parece terrible como manda, como ordena. Entonces, miren la diferencia de los dos conceptos o de las dos tendencias. Buscador de reconocimiento. Oye, cierto que hice las cosas súper chévere. Mira, pero yo hice aquello y aquello me quedó súper bien. Y es el que, digamos que en Colombia se dice que se echa Ave Marías con flores ajenas. Entonces es un tema de que como aquel que quiere acaparar toda la atención, sacar el crédito por el trabajo de los demás y que siempre le estén diciendo que tu trabajo está súper bien, que chévere lo que hiciste. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Payaso, que es el que se la pasa haciéndole bromas al equipo en todo momento, el que distrae, que en algún momento ya puede tender a volverse fastidioso. El cobarde, que tiene que ver con el de temor, el que no asume nada o no asume los retos, los desafíos. Y también es importante poder identificar, porque a quien nos gusta un líder que tenga miedo, que sea cobarde o lleno de temores o indeciso. Entonces también hay que identificarlo. Buscador de ayuda. Este buscador de ayuda está hablando de las personas no cuando necesitamos la ayuda de otros, sino cuando digamos que nunca actúa, sino que siempre necesita, ay, ayúdame a hacer tal cosa, ay, ¿qué tal si tú me ayudas? Pero es muy diferente cuando, oye, necesito tu ayuda para hacer esto, ven, trabajamos los dos y tú me ayudas porque tú eres bueno para el cálculo, para las matemáticas, para indicadores, para estadística y la verdad yo eso no puedo. Diferente a que, ay, yo eso más tarde lo hago, ¿por qué no me ayudas con esto mejor? Entonces, miren las formas y las reacciones que tienen que ver con la comunicación. Entonces, hacia allá es hacia donde voy. Entonces, ese buscador de ayuda, hablamos en rol destructivo, es cuando me aprovecho de los talentos y de las otras personas, pero en mi caso, digamos que ese buscador de ayuda se aprovecha y se relaja, ¿sí? No es aquel que busca ayuda y trabajamos juntos, sino que se sobrecarga en otros. Y el egoísta, el que acapara toda la información, el que no quiere ayudar, el que no quiere compartir, el que es solo mío, el que quiere presentar solo los informes, como que esto es mío y de nadie más, no comparte. Entonces esos son como los roles que encontramos destructivos dentro del liderazgo. Importante, chicos, para mí una clave y algo que siempre y que quiero dejarles es que el desarrollar el liderazgo se hace a través del arte de relacionarte y conectar con las personas. No hay otra forma de ejercer liderazgo sino es a través de las relaciones y de la conexión con personas. El líder siempre va a tener influencia y el líder siempre va a ser un constructor. El líder siempre va a construir cambio, construir transformación, trabajar con su equipo. Y esto es supremamente importante. Acá tengo una serie de palabras para una construcción social. La diversidad. Nosotros no podemos hablar de construcción social si no tenemos en cuenta la diversidad. Y la diversidad tiene que ver con lo que somos, con nuestra esencia. Y encontramos la diversidad desde el punto de vista biológico, organizacional, político. Cuando hablamos a nivel social, desde las diferentes etnias, culturas, razas, cultural, de la diversidad cultural del país. Acá Ecuador, por ejemplo, con sus diferentes etnias indígenas que tiene, hablamos de la diversidad cultural, las diferencias que tenemos desde las personas que son de la sierra, de Quito, de la Amazonía, de Loja, acá diferencias a las personas que somos o que vivimos en la costa, en Guayaquil, en Manabí. Entonces, miren lo interesante del poder entendernos. Es el poder entender la complementariedad, cómo nos complementamos unos con otros, el tener sueños, el conocimiento, nuestra propia cultura, la unidad, el romper paradigmas, creencias limitantes, mapas mentales que no nos ayudan, cómo nosotros nos empoderamos de lo que somos, cómo nos entrenamos para desarrollar nuestras habilidades y nuestras fortalezas, cómo entendemos el contexto y el medio en el cual estamos viviendo el hoy, el ahora, los avances y la experiencia que estamos teniendo. Para terminar, chicos, quiero dejarles esta diapositiva. Vivimos en un mundo de relaciones, conexiones, influencia y cambios. Y cada uno de ustedes es un actor y un agente social y político que hacen parte de la construcción y de nuestro desarrollo social. O sea, nosotros no podemos decir que somos uno en un millón, sino que hacemos una colectividad, que estamos aquí para desarrollar liderazgos que sean fuertes en pro de mejorar nuestras sociedades
y eso se hace a través de la política, porque en la política es la esfera donde ocurren los cambios sociales para los cuales nosotros nos estamos preparando. El punto en que cada uno quiere influenciar y actuar en esos cambios sociales es lo que va a hacer la diferencia. Cada uno de ustedes se está preparando con una visión diferente de este diplomado, con una visión diferente de lo que son, de lo que hacen, y cada uno de ustedes debe proyectar ese liderazgo para poder darle, digamos que un significado a sus vidas, a su proyecto de vida y a lo que ustedes son como personas y como líderes. Entonces les queda la gran pregunta para esta noche: ¿quién eres como líder? Ahí tengo ya unas referencias bibliográficas. No sé si hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o tienen muchas y ya desean, digamos, que igual vamos a estar atentos a responderlas a través del chat. Voy a habilitar esta noche el chat, pues, si tienen dudas, preguntas, inquietudes. Y bueno, los escucho, chicos. ¿Cómo están? Bastante información, Alexandra, pero todo claro. Muchas gracias. A ver, ¿quién habló? Que no vi acá. Perfecto. Bueno, Yanela, Muy bien, ¿estás? Giovanna. Sí, Ah, aquí Giovanna, estoy. muchas gracias. Bueno, chicos, no Ah, sé si tienen preguntas antes de cerrar nuestra sesión. no, ¿Ninguna? todavía están en modo de descanso de fin de año. Bueno, sí, ayer pasaron Reyes, pero bueno, es un tiempo muy chévere, pienso yo, si estamos nosotros proyectando nuestro